Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para el canal paralelo y las redes sociales de Facebook y de Twitter. Hay un libro muy maravilloso que muchas personas han leído, no sé si aquí en la comunidad será normal haber hecho esta lectura, que es Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Este libro fue un encargo de un arquitecto que sabía que la Catedral de Notre Dame corría peligro de ser demolida porque estaba en un abandono muy grande y él quería salvarla porque sabía el valor estructural y el simbolismo que esto tenía para Francia. Y él buscaba una forma de salvar esta iglesia, pero no se le había ocurrido netamente qué hacer para que las personas se unieran para salvarla. Y en eso contactó a su gran amigo Víctor Hugo y le dijo a Víctor Hugo que hiciera algo por crear de esta iglesia algo icónico. Entonces Víctor Hugo se dio a la labor de escribir una novela de la cual el punto central de esta iglesia fuera la Catedral de Notre Dame. Y para darle como un tipo de aire de personificación a la Catedral de Notre Dame, creó el personaje de Quasimodo. El personaje de Quasimodo tiene una intencionalidad que es darle como un alma o un espíritu, un tipo de identidad personal a esta iglesia. Entonces Víctor Hugo creó un personaje que era tierno, un tipo de mártir, un tipo de personaje que oculta en su ser las inseguridades de muchísimas personas, pero que a pesar de ello tiene un gran corazón. Y esto creó un personaje con un ambiente tan cálido, tan icónico, que generara tanta compasión, que las personas sintieron pena tras leer la novela de derribar la iglesia donde vivía Quasimodo. Vean qué curioso, la gente sabía que era una simple historia, pero la gente llegó incluso en esa época a sentir que Quasimodo era parte de la iglesia y que por lo tanto no se debería de votar porque era donde él vivía. Entonces, la iglesia de Notre Dame logró acceder a fondos para ser restaurada y gracias a esto y a pesar del incendio que sufrió no hace mucho, es que esa estructura de valor histórico y arquitectónico para el mundo está preservada hasta el día de hoy, gracias a que Víctor Hugo, por solicitud de este arquitecto, creó la novela de Nuestra Señora de París. El personaje de Quasimodo ha sido muy deformado a través de las películas, en especial las de Disney, y se ha presentado nada más físicamente tal y como se describe el libro, pero no se le ha dado nunca a ninguna película o caricatura de las que se han hecho en la pantalla grande el valor o lo apegado que debería de estar al título, al libro, perdón, esta historia. Porque por lo general el final es siempre feliz, pero en realidad el final de Quasimodo es muy triste, es trágico. Quasimodo representa este hombre que amó en secreto, este hombre que sentía algo por una chica con la cual sabía que nunca iba a tener una oportunidad, pero que eso no impedía que él sintiera algo por ella y que en el fondo le deseara lo mejor. Solo que Quasimodo sabía que por ser tan feo, nunca iba a tener una oportunidad con ella. Ella era una gitana que andaba siempre con una cabrita que se llamaba Yalé. Y ella buscaba mucho a su madre y llegó a enamorarse de ella. Era muy bonita y sabía bailar muy bien y esto atraía mucho a los hombres y de cierta forma la apariencia física de ella y su gracia conquistó a Quasimodo. Pero ella se enamoró de un militar de alto rango que vivía no muy lejos de la plaza de la iglesia. Y Quasimodo entró en una tristeza y en una depresión muy grande al ver que ella se enamoró de este militar que era un joven apuesto, que era un joven valiente, y que él sabía a modo personal de que él no podía competir con un hombre de esa apariencia porque Quasimodo era un hombre deforme, era jorobado, era feo, tenía un ojo desplazado, no tenía los recursos económicos ni el estatus que tenía este gran militar de alto rango que encima era un hombre muy fuerte.
Entonces Quasimodo se siguió refugiando en la iglesia, pero él siguió muy pendiente de esta muchacha hasta que ella, ya cerca del final del libro, y esto es algo que siempre han querido ocultar las personas que han hecho adaptaciones a la pantalla grande de este escrito, hasta que al final ella es ahorcada, ella, o sea, ella es ejecutada. Ella logra encontrar a su madre, pero al final es ejecutada. Y Quasimodo presencia la ejecución de esta mujer a la que él tanto amó e incluso trató de ayudarla a escapar porque sabía que ella era inocente. Al final de esta historia, Quasimodo la ve morir, sabe que ella falleció y en Francia había la costumbre de llevar los cadáveres a torres, que eran unas torres que se ponían como muy aparte de la ciudad, donde se iban depositando y apilando los cuerpos en unas estructuras que eran circulares y que las aves de rapiña poco a poco las iban devorando y de esta forma quedaban prácticamente solo los huesos. Al tiempo la gente dejó de ver a Quasimodo en la iglesia y uno de los sujetos que llevaba los cadáveres a estas torres encontró un día a la par en esta torre donde estaban un esqueleto deforme abrazando lo que había sido en algún momento el cuerpo de esta muchacha que había sido ejecutada. ¿Por qué? Porque Quasimodo, en medio del dolor que él estaba sufriendo, se fue a la torre donde depositaban los cuerpos y abrazó el cadáver de esta muchacha y la abrazó hasta que él murió a su lado y ambos esqueletos quedaron totalmente juntos y por eso este esqueleto deforme abrazaba el esqueleto de quien en vida fuera la muchacha que había sido ejecutada en esta plaza. ¿A qué es lo que nos llama, por ejemplo, la historia de Quasimodo? Quasimodo fue un hombre que a pesar de que estaba sufriendo en silencio porque quería a alguien e incluso sufrió el dolor tan grande de verla fallecer y esa, pero al mismo tiempo saber que era una persona que no estaba en su liga, que no estaba a su alcance, Quasimodo no fue egoísta. Quasimodo permitió que esta persona fuera feliz con el hombre que ella quería o con el hombre que ella le interesaba y Quasimodo supo cuándo hacerse a un lado. Quasimodo no se complicó la vida como se la complican muchos hombres hoy en día cuando saben que una chica no está en la liga de ellos, pero que han escuchado, por ejemplo, contenido de un artista de seducción, ya sea Red Pill o un artista de seducción común y corriente, que son la misma basura, eh, y Quasimodo supo que no se tenía que complicar la vida. Él supo cuál era su lugar, supo cuál era su posición y supo de antemano que iba a ser rechazado porque ella no estaba en la liga de él. Él sabía que él era un ser repugnante para el resto de la sociedad. Las historias y las películas que han hecho apartan esto y los dan a ellos como con un final juntos. Quasimodo amó mucho también el corazón de ella porque cuando a él lo estaban torturando en una rueda que giraba en el centro de esa plaza, ella fue la única que se apiadó de él. Entonces Quasimodo supo reconocer en ella como una persona que tenía un corazón bondadoso, pero él supo identificar también que el hecho de llevar a cabo un acto de bondad para con otra persona no significa que esa persona lo ama a uno, simplemente que esa persona tiene bondad. Y esto lo menciono porque hay muchos hombres que no están en el plano de Quasimodo. Hay muchos hombres que piensan que porque una chica los trató bien un día o tuvo un acto sumamente generoso con ellos, piensan que ya por eso esa chica está enamorada y esos hombres empiezan a tomar avances con ella y después los rechazan y estos hombres quedan en medio de una confusión muy grande porque no entienden por qué esta chica que los trataba bien después los rechazó. Son hombres que no están mentalmente, por decirlo así, equilibrados o que no han tenido la experiencia necesaria para entender que el hecho de que alguien te trate bien no significa que esa persona te pueda amar a nivel romántico o que esa persona pueda llegar a tener algo a nivel romántico tuyo. Quasimodo supo cuál era su lugar. Quasimodo amó a esta chica en secreto, sabiendo que él no jugaba en la liga de él, sabiendo que él no podía complicarse su vida, porque la labor principal de él era cuidar la iglesia. O sea, él a pesar de que al final sufrió mucho y tuvo una muerte, si se quiere ver así, una muerte mangina, Quasimodo en ningún momento perdió el norte o la conciencia de quién era él realmente. Si ustedes quieren ver a Quasimodo como un hombre beta,
pues eso está perfectamente bien. Lo que pasa es que si él fue beta, él al menos tenía conciencia de que era beta y sabía que no podía competir con los sentimientos de esta chica hacia el otro caballero, que era un hombre de mejor estatus, mejor apariencia, muchísimo más dinero y que tenía una reputación enorme por ser un militar de alto rango. Quasimodo nunca perdió esa noción y él sabía cuál era su lugar. Y eso es algo que muchos hombres, hoy en día, en especial los que empiezan a consumir contenido PUA o PUA Red Pill, pierden. Y es que ellos no saben realmente cuál es su lugar en las ligas de sentimentales. Y no se dan cuenta de que muchas veces hay que tomar una decisión como la que tomó Quasimodo. Ver de lejos, que te guste una chica de lejos y seguir con tu vida sabiendo que tienes propósitos mayores. En el caso de Quasimodo, cuidar de la Catedral de Notre Dame y simplemente seguir con su vida. Ya el final selectivo que tuvo Quasimodo fue porque él no soportó la vida sin la persona que él quería y él sabía que solo la podía amar a un nivel de eternidad. Por eso fue que esta representación de la literatura, del libro de Víctor Hugo, habla de que ellos estuvieron juntos y de que fueron descubiertos juntos hasta que ya eran esqueleto, porque esto da a entender de que Quasimodo la amó hasta el infinito, pero Quasimodo nunca perdió cuál era su lugar. Él siempre comprendió cuál era su posición dentro de toda esta maraña amorosa en la que él se pudo haber metido, pero que al final la evitó. Entonces, puntos altos de Quasimodo. Él comprendió su lugar. Puntos bajos. Tuvo una muerte muy mangina, pero fue un hombre que siempre controló sus impulsos, fue un hombre que nunca perdió su norte y sobre todo fue un hombre que supo serle fiel y no llenarse de resentimiento para con los demás, sino que supo conservar en medio de su dolor la dulzura de su carácter. Este mensaje va para todos aquellos hombres que siguiendo la filosofía se han enamorado y que no han sabido qué hacer y que han entrado a ver contenido Red Pill Púa pensando que ellos pueden pasar de ser el Quasimodo a ser el almirante o el militar de alto rango que enamoró a la muchacha de esta novela. Yo soy uno más del patriarcado que les saluda y que les desea un muy buen día.